todos a un nuevo foro homeopático, donde el día de hoy estamos su servidora, la doctora Perla Karina Trejo. Doctor Allen Iván Hernández Córdoba, es un gusto como siempre. Gracias, un gusto, doctor. ¿Y el tema de hoy cuál va a ser? Vamos a ver y continuar con las enfermedades crónicas. Como la vez pasada hablamos de una, hoy le toca el turno a migraña y su abordaje con homeopatía. Perfecto. Antes de que empezáramos a hablar sobre la migraña, ya específicamente como tal del tema, a mí me gustaría platicar sobre el inicio de lo que son las cefaleas. El dolor de cabeza, la cefalea, es el dolor más común entre la población. Y es un dolor que normalmente la población no consulta al médico por eso. Generalmente tratan de tomar analgésicos, algo para controlarlo. Y bueno, solamente ya llegan cuando esto se va volviendo como permanente, recurrente o rutinario, que va como aumentando, ¿no? De intensidad, rutinario. Y entonces, bueno, eso es muy importante de también empezarlo a ver con los pacientes, ¿no? Y con la gente, con la población en general. La cefalea puede tener muchas causas que la originan, pero tenemos dos tipos de cefaleas. Una sería la primaria, y bueno, la clasificación sería primaria y secundaria. En la primaria tenemos o se engloba a todas las que no tenemos una causa orgánica como tal que lo produce, y entre ellas tenemos las migrañas, las cefaleas en forma de racimo o las cefaleas tensionales, que después ya vamos a platicar más, ¿no? Y tenemos también lo que son las secundarias, que estas obviamente ya hay una enfermedad de base que lo puede producir. Ahí entrarían las postraumáticas, las que son por una hipertensión o una hipotensión, sobre todo a nivel intracraneal. Tenemos enfermedades vasculares, no sé, enfermedades como sinusitis, infecciones. Pero ese tipo de, yo creo que cefaleas crónicas en este momento no vamos a abarcarla y nos vamos a concentrar en una que es la más, más frecuente, sería, que es lo que es la migraña como tal, ¿no? Sí, este síntoma de me duele la cabeza, doctor, es de lo más común que vemos en la consulta en el día a día. Y hablando de migraña, fíjate, la definición es un tipo de dolor de cabeza que puede ocurrir con síntomas como la náusea, el vómito, sensibilidad a la luz, al sonido. En muchas personas se siente un dolor, a veces de tipo pulsátil, únicamente en un lado de la cabeza o en los dos lados. Como bien dices, las causas que estuve encontrando es la actividad cerebral anormal que desencadena, dicen que factores desconocidos, pero bien sabemos que hay muchísimo la causa del estrés, los conflictos emocionales, y aparece normalmente entre los 10 y los 45 años, puede ser hereditaria, más frecuente en hombres que en mujeres, y se puede desencadenar por abstinencia de cafeína, los cambios hormonales, sobre todo en mujeres, el patrón de sueño, alcohol, ejercicio, ruidos, las luces brillantes. Es muy común que digan, es que cada vez que veo el sol me empeora el dolor de cabeza. No comer, pasar por alto las comidas, los olores, los perfumes, el cigarro, el estrés y la ansiedad. Es súper importante esto, y también el ver las fases en las que podríamos recibir al paciente con un cuadro de migraña, ¿no? Serían, ¿por qué? Porque dependiendo también la fase en la que lleguen son los síntomas que pueden predominar o no. Por ejemplo, la migraña tiene 3 fases. Una sería el de los síntomas premonitorios que el paciente puede tener. La otra fase sería la del aura, y la tercera, que ya es la fase del dolor como tal, ¿no? Desgraciadamente la mayoría de los pacientes ya llegan cuando están en esta última fase de ya como el dolor como tal, pero también, al menos me ha tocado algunos pacientes que llegan con esta fase del aura, donde puedes también tratarlos, o bueno, en esta fase premonitoria, ¿no? Encontré también algunos síntomas de cada una de las fases, por ejemplo, y que sería lo más importante de que nosotros trabajáramos en homeopatía, porque hablar de dolor, pues es así como muy general, ¿no? Y entonces lo que tendríamos que ver también o abarcar más son los síntomas que el paciente está presentando para poderlos, como siempre hemos dicho en homeopatía, atenderlos, ¿no? En la fase de lo que son los premonitorios, podemos encontrar pacientes con mucha irritabilidad, con cambios en el apetito, en cambios en la sed, aumentar o disminuir la sed, y con somnolencia. Como que son muy inespecíficos y es difícil que un paciente llegue
con estos síntomas premonitorios como tal a consulta. Pero a lo mejor sí es más común que lleguen con los síntomas que presentan en la fase del aura, que serían ya presentar una visión borrosa, que puedan presentar escotomas, que puedan presentar defectos visuales como tal, hipoestesias, trastornos del lenguaje, o sea, síntomas ya más como preocupantes para cualquier persona, ¿no? Y tenemos una tercera fase, que sería esta fase ya del dolor como tal. Yo estaba viendo que el dolor en la migraña sería más común el dolor de tipo pulsátil, que como todos sabemos en homeopatía, nos enfocamos mucho al tipo de dolor que presenta el paciente, le preguntamos mucho al paciente cómo te duele, cómo es el dolor que tú presentas, para que en base a eso podamos ir modalizando y viendo qué tratamiento es el que más adecuado, ¿no?, para los pacientes. Pero acompañado de ese dolor podemos tener hipersensibilidad, como tú comentaste, doctor, en la definición, a los ruidos o a la luz, que serían como los más importantes, náuseas, vómito. La mayoría de los pacientes con migraña te comentan, ¿no?, que hasta que no vomitan, no disminuye el dolor, ¿no? O están con náuseas mucho tiempo, en fin, síntomas así, que entonces sí ya son como más llamativos, extra del dolor que puedas presentar para asistir a la consulta, ¿no? Esto que estás diciendo de los detalles son claves para nosotros los homeópatas, porque siempre tenemos que preguntarle a nuestro pacientito, y a veces somos como unos investigadores, como psicólogos, que tenemos que ver cada pequeño detalle de modalidad, si agrava, si mejora. El clima, por supuesto, que también es importante, la lateralidad. Fíjate que hay ciertos alimentos que también causan migraña. Yo estaba buscando que el chocolate, los productos lácteos, el queso, pueden desencadenarla, productos con glutamato monosódico que se encuentran en las sopas, en papas fritas, en las croquetas, en la carne procesada, alimentos con tiramina, como el vino rojo, el queso curado, pescado ahumado, hígado de pollo, frutas como el aguacate, el plátano, cítricos, las carnes con nitratos, los enlatados, que son tan comunes, y las cebollas pueden desencadenar una migraña. Eso es súper interesante porque lo hemos platicado en otras pláticas que hemos tenido, que no solamente estamos como médicos homeópatas vamos a dar un tratamiento como tal, sino vamos a quitar todos estos factores secundarios que ocasionan trastornos o que apoyan de que una enfermedad se pueda presentar o no. Y esto que estás diciendo es súper interesante para trabajar con el paciente, ¿no? Sí, los obstáculos, que parte del médico es explicarle al pacientito y hacer que entienda que algunos alimentos deben de evitarse, sobre todo en este tipo específico de migraña. Fíjate que estaba leyendo de la migraña en México, y en expansión.mx dice que el 17% de la población económicamente activa sufren de migraña, y es bastante, es muy frecuente. Según la OMS, es la primera causa de incapacidad en menores de 50 años. Entonces tenemos que tomarla en cuenta, porque van a llegar muchísimas personas a consulta. Y en muchos de los casos como muy encaminada a esta cuestión tensional, ¿no? Que se está viviendo, digo, laboralmente, socialmente, esta cuestión tensional está generando más esta cuestión de migraña, ¿no? Sí, y fíjate que hablando del abordaje en homeopatía, que es tan importante, siempre vamos a ir directo a la causa del conflicto emocional, porque las personas dicen: es que me duele la cabeza. ¿Cuándo empezó el dolor de cabeza? Si te refieren a hace un año, ¿qué problema emocional tuviste hace más de un año? Y el paciente probablemente te conteste lo que le sucedió. Pues tuve una pelea demasiado fuerte, un coraje, un trastorno por cólera, le llamaríamos a mí. Ahí es que me asusté demasiado porque me asaltaron, un trastorno por susto. Es que terminé con mi pareja y una decepción amorosa. Ahí es lo que nosotros como homeópatas tenemos que enfocarnos para curar el dolor de cabeza, que es muy diferente a la alopatía. No vamos a dar un medicamento para el dolor, vamos a dar un medicamento para el origen emocional. Sí, y súper interesante. Y no nada más nos vamos a encaminar a me duele la cabeza, como comentamos hace rato.
ya que me involucro en la cuestión emocional, voy a revisar lo más técnico o lo más característico de ese dolor de cabeza de esa persona, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, no vamos a tratar la migraña, sino voy a tratar la migraña de la persona que estoy viendo, ¿no? Y entonces, para nosotros es súper importante desde este abordaje homeopático que hablas tú, considerar de qué lado está doliendo más o dónde se presenta el cuadro, derecho, izquierdo, en la parte posterior, o si tiene que ver después de muchas tensiones, o como tú estás hablando de cuestiones emocionales, por ejemplo en atrus muriaticum, en migrañas pues después de un cuadro emocional muy fuerte, es excelente medicamento. Pero tenemos muchos, belladona para la lateralidad, por ejemplo, en la parte posterior de la cabeza. Tenemos medicamentos que pueden servir para el aura específicamente que comentaba yo, como iris versicolor o sanguinaria, que sirven para cuando estás teniendo síntomas del aura, que no es del dolor como tal, pero ya tú te vas como involucrando con el paciente con cada uno de los medicamentos y vas viendo qué es lo que requiere, ¿no? Por ejemplo, sepia, cuando va acompañado mucho de ese mareo y náusea, y cuando el dolor es más del lado izquierdo. Entonces, con cada uno de los medicamentos vamos como, lo que dices tú, investigando con el paciente, indagando cuáles son las características de ese dolor junto con lo emocional para que entonces lleguemos a lo que siempre decimos, que es lo digno de curar en ese paciente, ¿no? Fíjate que yo comentaba con unos alumnos recientemente, la semana pasada, que es mucho más difícil y complicada ir hacia el síntoma en homeopatía. Porque si tú pones en el repertorio cefalea, dolor de cabeza, aparecen tal vez 600, 700 medicamentos y no tiene ni pies ni cabeza. Sí. Y no es la manera más correcta. Ya les dijimos que es a la causa. Si tú vas al origen emocional, se abre el panorama. También les quiero comentar que sí, en estos casos de migraña hay medicamentos que son demasiado efectivos, pero no quiere decir que sean los únicos, porque existe una gran variedad, como bien lo comentabas, de acuerdo a la causa. Pero fíjense que es muy común que personas que hagan un coraje tremendo porque se pelearon con alguien, se sienten desvalorizados, los excesos, Nux vomica entra de maravilla. Es un medicamento que sirve para esta alta sensibilidad y problemas digestivos, cura las migrañas más espantosas con un dolor insoportable. Está también magnesia fosfórica, que sí tiene más miedos, que tiene intolerancia a la leche, una amistad que lo defrauda es muy fuerte para él. Un medicamento que tú mencionaste, belladona, que es muy fuerte y es del trío del delirio, dolor de cabeza también insoportable, que sientes que la cabeza te va a estallar, y la característica de que las manos y los pies están helados, demasiado fríos, y a veces el cuerpo está muy caliente, hidrofobia, no soporta el agua. Y hay uno interesante que es espigelia, que es más utilizado en las neuralgias, pero es muy marcado el lado izquierdo, el ojo izquierdo, y también se asocia a alteraciones cardíacas, inclusive hasta para quitar el mintos. Su nombre lo lleva, espigelia antelmia. Los excesos le afectan demasiado. Incluso espigelia para ese dolor de cabeza cuando hay latidos así violentos, pero es excelente medicamento, ¿no? Obviamente cuando corresponde con toda la sintomatología que presenta el paciente, ¿no? También involucrando otra vez lo emocional, da muy buen resultado, ¿no? Esta espigelia, apenas estaba leyendo, viendo el repertorio, que tiene un síntoma característico y que es muy fuerte, que no soporta las puntas de acero dirigidas hacia él o ella. Es un pavor, es el número 1 en miedo a los alfileres o miedo a los objetos puntiagudos junto con silicia. El paciente te puede referir que el tan solo hecho de que vea la aguja o que lo vayan a inyectar, me tocó apenas un paciente que dice que se desmaya, nada más al sentir que lo van a inyectar. Entonces, característico, es el síntoma común que Keynote cuando llegan a consulta, en el repertorio está con 4 puntos de intensidad. Y entonces esas son de las características que vemos en los pacientes que no tienen que ver nada con el dolor por el que llegan a consulta, pero que nos pueden hacer la diferencia como homeópatas para poderle dar su tratamiento adecuado. Errores más comunes que podemos ver en la consulta es las famosas recetas de cocina,
que llega un paciente con cefalea, que es lo más fuerte, y que digamos, vamos a darle este medicamento, porque entonces estamos alopatizando la homeopatía siempre. Acuérdense, en homeopatía es muy diferente, vamos a ver el conflicto emocional para curar a un pacientito que tiene migraña, no solamente controlar el dolor. Estaba leyendo la gran diferencia de la medicina unicista con la homeopatía complejista y pluralista, y es precisamente que la unicista es el objetivo curar, y en las otras muchas veces es el control. Entonces la diferencia es curarlos. Perfecto. Pues realmente el tema de la migraña es un tema muy largo, muy grande. Hay como tú lo comentaste, hay infinidad de medicamentos que sirven para tratar a este tipo de pacientes, pero lo más importante lo acabas de decir tú y lo has remarcado, ¿no? En varias de las pláticas que hemos tenido. Considerar la individualidad de esa persona que tengo enfrente, por qué está sufriendo y qué fue lo que lo llevó a presentar esa migraña, ¿no? Sí, y bueno, el tema de hoy vamos a concluirlo. Recuerden que mándenos sus comentarios, suscríbanse, denle like, compártenlo con quien ustedes piensan que les va a servir más. Pues sí, un gusto estar con ustedes. Empezando este año y esperando que sea un excelente año para todos y que este 2022 podamos estar juntos en este foro homeopático mucho tiempo más. Con más temas interesantes. Muchas gracias, doctora Perla. Un gusto, como siempre, doctora Allen. Hasta luego. Hasta luego.